Nuestra promesa es atender rápidamente a nuestros pacientes. Atendemos al 80% de nuestros pacientes adultos de urgencia en menos de 30 minutos, desde su ingreso hasta la atención médica en el box. Para esto, hemos mejorado y ajustado los procesos, personal e infraestructura. Gracias al crecimiento constante de estos últimos 2 años, hemos sumado nuevas salas de espera, nuevas tecnologías para aportar el servicio, lo que nos permite tratar todo tipo de patologías y emergencias. En Clínica Los Carreras, fieles a nuestra misión de brindar un servicio de atención accesible, confiable y cálido, hemos aumentado en nuestra urgencia tanto el personal como los box de atención, a 20 box de atención rápida, 15 unidades de observación, 1 unidad de cirugía menor y curaciones y 2 box de reanimación, para brindarles a ustedes un mejor servicio. Como suele suceder, en edición estreno usted se encuentra con Tu Voz Local, programa de Quinta Visión Televisión, de lunes a viernes a las 19:30 horas. Y de pasadita, le invito para que siga en la sintonía de Quinta Visión Televisión, porque a las 20 continúo junto a ustedes dándoles cuenta del trabajo del departamento de prensa de nuestro canal en la edición central de noticias. Así es que, bueno, dicho eso, permítame presentar. Yo no sé si a esta altura ya presentarles, son rostros ya conocidísimos, amigos de esta casa, y además no solo preocupados, sino que ocupándose, que creo que es lo más importante en lo que se veía venir y que dice relación con problemas de salud mental propios de estos tiempos, pero además como consecuencia de lo que fue lo que fue esta pandemia, más allá de que hay casos que todavía, por supuesto, se están verificando de COVID, pero lo peor pasó, pero tuvo su impacto y hay consecuencias, pero también hay otras situaciones que afectan en algunos rangos etarios y que sería muy interesante poder definir o dejar claro de qué estamos hablando, de qué se trata, para no confundirnos por de pronto. Vamos a hablar hoy día de la crisis de pánico. Y para tal efecto, como siempre, está Pablo Serpa, psicólogo clínico, a quien tengo el agrado de saludar. Pablo. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes de nuevo, junto a Rodrigo también, y poder dar un granito de arena para la población, el conocimiento de estas dolencias que son tan comunes. Sí, sin duda. Ya te voy a preguntar si probablemente también gatilló la pandemia y lo que vivimos, el encierro, el temor vimos muchos casos, por desgracia, de personas que perdieron la vida a propósito del COVID, ¿no es cierto? Si eso también ha provocado algún impacto en esto, en la crisis de pánico. Rodrigo Jofré Escobar me pidió que su mamá le reclamó hace muy poco que yo solo estaba, y perdona Pablo, tu apellido materno, mira que... Barraza. Discúlpenme, pero hay que hacerlo alguna vez en la vida y debería de ser muchas veces en la vida. Bueno, Rodrigo Jofré Escobar, ¿no es cierto?, director ejecutivo de la Fundación Bien, quien hoy nuevamente está con nosotros. Dejamos fuera a Eleazar Seguela, presidente de la Fundación Generación, no lo dejamos fuera, sino que nos vamos a concentrar en este tema únicamente con ustedes dos. ¿Cómo está, Rodrigo? Bien, muchísimas gracias. Gusto saludarte, Pablo, también, y saludo a todos quienes ven este programa. Bueno, vamos con algunos datos, creo que siempre son interesantes de traerlos a colación, y estos dicen, a propósito de lo que informan instituciones médicas y clínicas, que más de un 5% de la población chilena ha sufrido una crisis de pánico, y las que, de acuerdo también a los estudios, suelen aparecer entre los 20 y 30 años. Yo decía algo, Pablo, para que nos ayudes en la definición, en lo más básico, para no confundirnos de pronto. ¿Qué es una crisis de pánico? Es importante definirlo de la manera más clara y lo más común posible, dado que somos asiduos a hacernos autodiagnósticos. ¿Ya? Hay gente que llega a la clínica, a la terapia, autodiagnosticándose que tuvieron una crisis de pánico. Las crisis de pánico tienen un mecanismo, y el mecanismo es el miedo al miedo.
específicamente a situaciones que tienen que ver con sensaciones físicas. Eso lo podríamos mostrar de la siguiente manera. Nosotros en nuestro aparataje mental, por alguna razón, identificamos erróneamente cierta sintomatología física como una palpitación distinta a la de todos los días, quizá una arritmia que son súper normales, o quizá un dolor de cabeza, o quizá una fijación en cómo estamos respirando, y eso gatilla un mecanismo que es el de el miedo, el estrés. Y de alguna manera empezamos a pensar, ¿será que me está pasando algo? ¿Será que estoy enfermo? ¿Será que me está dando un ataque al corazón, que es lo más común que los pacientes refieren? Y eso es una bola de nieve, porque eso llama a una mayor actividad del sistema parasimpático, y eso ya se desencadena en temas físicos que tienen relación netamente con el estrés, que es la huida o pelear. Entonces, la sangre, por ejemplo, se te va a tus extremidades, hay mucha tensión, eh, la boca se te seca, las pupilas se te dilatan, obviamente el corazón empieza a latir más porque está preparado para poder salir corriendo de alguna manera. Entonces, esta sensación de que te vas a morir. Finalmente, pa, definición así, si quieren tener claridad que si te está dando o no, es cuando tú crees que te vas a morir. Y lo refieren mis pacientes que es una sensación en ese momento terrible, porque efectivamente todo su raciocinio se va y creen que ya les llegó su hora y que están teniendo un ataque al corazón. Pablo, antes de ir con Rodrigo, y a propósito de lo que tú señalabas, esta pues, mala costumbre, mal hábito de autodiagnosticarnos, ¿no es cierto? Y llevar casi la receta para que la firme, en definitiva, el médico, el especialista. Eso implica entonces que en tu diario trabajo te encuentras con quienes asumen que sí están sufriendo crisis de pánico y no es tal. Claro. A veces sucede que, claro, te metes a googlear, te metes a ver quizás en ChatGPT, que está súper en boga ahora, y sacas conclusiones que no son tal. La gente se confunde. Estos son niveles de graduación, o sea, hay gente que, porque cree que está un poco inquieta, con las manos sudorosas, quizás un poco de palpitación, están teniendo una crisis de pánico. Crisis de pánico es cuando te inmoviliza. O sea, y de hecho eh, se nota mucho, o sea, la gente se marea, hay que asistirla, terminan en el hospital pensando que tienen Ya, una situación complicada. O sea, perfecto. es un extremo la Muy crisis bien. de pánico. Muy bien. Rodrigo, qué duda cabe, de alguna manera ya lo anticipaba y no es ninguna sorpresa ni novedad, por el contrario, estamos sufriendo las consecuencias de una pandemia que dejó no solo muertos, sino que heridos también, y en el tema de salud mental, que es un tema del cual hay que hacerse cargo y que afecta doquier, es decir, es cosa de mirar las licencias médicas, etcétera, y probablemente este tipo de situaciones puede afectar. Estoy seguro que hoy más que antes a las personas. Bueno, efectivamente, yo no soy psicólogo, por lo tanto no puedo responder de lo clínico con la perfección y con la claridad que lo ha hecho Pablo, pero sí podría compartir con ustedes. Ayer, por ejemplo, tuvimos una charla que se llamaba Bienestar Laboral en Tiempos Inciertos. Y esta charla la dictamos a más o menos 25 empresarios, tomadores de decisiones de la provincia de Quillota, en su mayoría. Y justamente una de las temáticas que abordamos fue estos problemas asociados a la salud mental o definitivamente problemas de salud mental que están experimentando muchas colaboradoras y colaboradores de las empresas. Por lo tanto, vemos, y claramente también las cifras así lo indican, que la situación pandémica y pospandémica probablemente ha afectado de manera ineludible la salud mental, no solamente del adulto, sino que también de niños, niñas y jóvenes. Y me quisiera detener un ratito a lo mejor en algunas cifras que están dando vueltas y que ayer justamente compartíamos con este grupo de empresarios.
Primero, que hay datos de Chile que son preocupantes. Tenemos una tasa de desempleo que va en aumento, que en los últimos 10 meses ha demostrado un aumento. Por lo tanto, en algunas encuestas que se han hecho, el promedio de personas que piensan que van a perder su trabajo está del orden del 49%. Estoy pensando solamente en cosas que podrían desencadenar en algún momento, que podrían alimentar o alinear probablemente que sucedan respuestas como las que explicaba Pablo. Eh, Solamente en el mundo de la educación, el 56% de los directivos de establecimientos educacionales dicen que los niveles de bienestar emocional están peor que el año 2019, es decir, antes de la pandemia. Por lo tanto, tenemos un ecosistema, un medio ambiente que eventualmente, y eso a lo mejor será tema que podrá abordar Pablo, eh, nos genera ciertas condiciones ambientales y sociales para que estos temas se presenten con mayor gravedad y con mayor recurrencia. Pablo, confírmanos a propósito de lo que ha señalado Rodrigo, que como factor gatillante, por ejemplo, el despido, el que te cesen en un trabajo, el perderlo, en definitiva, y claramente la falta de certezas de lo que viene puede originar este tipo de situación en una persona. Podría. Eh, Siempre es importante establecer las relaciones causales. Que una cosa se dé después de otra no significa que tengan una relación causal. Entonces, estaba leyendo un libro que dice que una cosa puede ser cierta, te echaron del trabajo, te da crisis de pánico, eso es cierto, pero no es cierto que una cosa tenga relación con la otra necesariamente. Ah, mira. Ahora, eh, sí podríamos decir que una persona que está transitando en el mundo de los cuadros ansiosos, perfectamente podría ser víctima de una crisis de pánico. Pero a mí me gustaría eh, poner énfasis en que no se ha logrado determinar a ciencia cierta por qué te dan las crisis de pánico. Llegando a incluso colegas del área de la psicología cognitiva conductual, que es la que yo practico y es la que tiene mejores resultados frente a las crisis de pánico, a través de la desensibilización asistida, llegando a decir estos profesionales que al parecer hay como una mala suerte, porque básicamente nuestra mente, su función es pensar, tenemos muchos pensamientos en un minuto, y esos pensamientos por alguna razón se acopló a una sensación física, y eso genera un aprendizaje tan fuerte que se va replicando. ¿Qué genera eso? Eso es Genera como que las personas, somatizar. claro, Ya, es como somatizar, podríamos decirlo, pero es el miedo a somatizar, ya, ya. porque la crisis de pánico es lo que te da. Pero después que Claro. te da la crisis de pánico, tú empiezas a pensar cuáles fueron los causantes. Y ahí vuelvo a tener esta conversación sobre la causalidad. Y tenemos una imaginación que dice, mira, puede ser que tomé café y empiezo a dejar de tomar café. Y después, no, ¿sabes qué? Me dio porque conversé con tal persona, dejo conversar con esa persona. Y empiezo a cerrarme socialmente, incluso hay estudios que indican que después de la crisis de pánico viene la agorafobia, que es como el miedo a salir a espacios públicos, porque le tienes miedo a que te pasen cosas afuera. Esta cosa que te pasó, ¿cierto? Entonces, eh, en Perdona, definitiva, perdona, solo un pequeño paréntesis. Hoy día no necesariamente ser agorafóbico explica el no tener mucho deseo de andar en la calle porque puede ser víctima de un asalto que está a la orden del día. Pero cierro paréntesis. claro, Sí, claro. pero bueno, Entonces, volvamos. tenemos hay una explicación de, tenemos una mente, un cerebro que es un cerebro que está evolucionado, que es nuestra parte prefrontal, y hay otra parte de nuestro cerebro que es el más primitivo, que es el que nos cuida, el que está detectando los peligros. Cuando nosotros tenemos crisis de pánico, le damos rienda suelta a este cerebro más primitivo y se desconecta el prefrontal. Por lo tanto, son súper irracionales las conductas. La persona no es que esté loca, y yo quiero que quede claro en la población.
Y cuando veamos a alguien que le pasa esto, no es que sea una tontera, es que realmente tiene esta sensación y esta evaluación de que se va a morir. Ahora, el trabajo de la psicología cognitiva es hacer ejercicios mentales de tal modo que logre desacoplar estas ideas que dicen, mira, esta sensación, estar muy atento a tu cuerpo, ¿ya? La gente está muy atenta a su cuerpo, muy atento a sus pulsaciones. Tengo un paciente que, por ejemplo, ya el hecho de acercarse a una máquina que mide la presión y las pulsaciones, ya le da como esta sensación de que le va a dar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el ejercicio ahí? Enfrentarse a esa situación, empezar a acercarse, porque tu cuerpo tiene que aprender de que ahí no hay peligro. Entonces, la desensibilización asistida es una de las herramientas más potentes para poder sacar de cuajo, después de un periodo un proceso terapéutico, lo que son los trastornos de pánico. Rodrigo, a propósito de la era pandémica, digamos, post-pandémica, parece que ya hay que marcar así los tiempos, al menos esta última, y post-pandémica, ¿no es verdad? Los comportamientos y las situaciones, ya que la Fundación Bien desarrolla acciones, diversas acciones, entre ellas en educación, allí también se da cuenta hoy día de situaciones muy complejas que están viviendo el personal, docentes, asistentes de la educación, etcétera, que le llevan muchas veces a recurrir a licencias por este estrés. Y conozco más de alguna persona que desarrollando una tarea en este sector en particular, hoy cuenta a su haber, por desgracia, con desarrollar o padecer de estas crisis de pánico. Sí, efectivamente. En el mundo de la educación en particular hoy día, tomando como definición lo planteado por Pablo, podemos encontrar no solamente profesoras y profesores, directivos docentes incluso, sino que también estudiantes que han sufrido en más de una oportunidad de lo que podríamos definir como una crisis de pánico. ¿Ya? Que obviamente tenemos que distinguirla de una situación, un momento de ira, de rabia, de violencia, porque se viven de manera distinta, se viven también de manera distinta estados ansiosos, que están más conectados con lo emocional, y de acuerdo justamente a lo que hemos conversado acá, la crisis de pánico tiene una potencia en fundamentalmente lo que es una respuesta física por parte de la persona que la padece. Por lo tanto, eh, vivimos permanentemente y en los establecimientos que nosotros asesoramos y con quienes trabajamos, es muy común escuchar sobre situaciones que están relacionadas con crisis de pánico, crisis de angustia, situaciones de violencia, problemas de convivencia. Yo creo que entiendo también desde lo técnico que probablemente no hay una conexión, pero yo quisiera insistir en que estamos viviendo en una sociedad que probablemente genera muchas condiciones que antes no había y que eventualmente sería interesante hacer un estudio donde pudiésemos cruzar esos antecedentes respecto en qué medida interviene una medio ambiente, un ecosistema social, ¿no es cierto?, en la presentación de este tipo de situaciones, tales como la crisis de pánico. Nos quedan algo así como 4,5 minutos, Pablo, Rodrigo, para que repartan 2 y 2 cada uno. Y siempre, tú sabes, esto es como cuando está terminando la consulta, Pablo, y el paciente pide tips, recomendaciones, qué es lo que hay que hacer, dónde están las alertas, eso de sentir el cuerpo, bueno, para no cruzar la línea, si eso es posible. Y si estamos advirtiendo algo, entonces, bueno, acudir al especialista. Lo primero es descartar la variable biológica, o sea, hacerse todos los chequeos habidos y por haber, Ya. para asegurarte que no tienes nada al corazón, que no tienes ningún tipo de otro problema neurológico que esté explicando estas reacciones. Una vez con eso, tienes que acercarte a un profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra, psicólogo especialista en el área,
básicamente porque esto, si no se trata, puede durar años. Y años que significan pérdida de tu vida. Hay gente que se siente esclava de su miedo a la crisis de pánico. Por lo tanto, mientras antes se ataque, mejor. Y aquí voy a ser un poco distinto al resto de los profesionales de la salud, y es que hay investigaciones y hay indicios de que las personas de manera autodidacta también pueden curarse de la crisis de pánico, pero siempre y cuando encuentren la fuente de información adecuada. Y ahí está de plano todo lo que es las investigaciones que hay. Pero el camino más rápido, más eficiente y más corto va a ser siempre con un profesional, ojalá del área cognitiva conductual, como la que te comentaba. Ok, si se tuviera la versión actualizada GPT-3, ¿no es cierto?, que tiene un promedio de valor de $20 por mes, estaría actualizada seguramente una cantidad de papers respecto del tema. De momento, no googlee ni haga búsquedas que de pronto lo pueden llevar a un camino oscuro y que le pueden complicar más la vida. Escuchemos a Pablo y bueno, Rodrigo nos ayuda a cerrar el programa. Sí, solamente compartirles que en muchos establecimientos educacionales, en muchas empresas también, hay protocolos de actuación eh, que son conocidos para abordar esta y otras situaciones, pero en particular en términos de lo que son estos ataques de pánico. Si pudiese a lo mejor compartirle 3 o 4 puntos Por favor. importantes, lo primero es que la persona que esté interviniendo con alguien que la padece busque un espacio tranquilo, trate justamente de escuchar fundamentalmente, ofrezca su ayuda eh, hasta que esa situación inicialmente, ¿no es cierto?, cambie, se mitigue, porque muchas veces hemos visto también en algunas empresas o en algunos establecimientos que la persona que va a colaborar se siente tan estresada o tiene también una reacción un tanto sorpresiva ante esta situación. Por lo tanto, yo los instaría a que en el lugar donde ustedes se desempeñen, quienes nos ven, sea trabajo, sea establecimiento educacional, vean si existe un protocolo de actuación para tratar y ayudar en esos momentos que son tan complejos para las personas. Muy bien, estamos hablando allí de comités paritarios, ¿sí? Efectivamente, hay ahí un espacio interesante donde se puede acceder a esa información y, ¿por qué no, no es cierto?, aprenderla y en algún momento quizás ponerla en práctica. Bien, pues Pablo, Rodrigo, como siempre, gracias por habernos acompañado hoy. Creo que estamos en una serie de programas que dicen relación con esto que no queremos dejar a un lado para mejorar nuestra condición y calidad de vida, la salud mental, que sabemos que ha sido dañada por lo que vivimos hace muy poco. Todavía está detrás, aquí en nuestras espaldas. Siempre es bueno tener mecanismos y herramientas para poder enfrentar estas y otras situaciones que hemos ido analizando en el camino y que seguro habrán otras más. Nos vemos en la próxima edición de Tu Voz Local cuando nos reencontremos nuevamente, Pablo, Rodrigo. ¿Les parece? Muchísimas Encantado. gracias, buenas tardes.